Bueno, y te escuchamos de aquí hasta que tú quieras, todos súper concentrados. bueno, Isabelita, muchísimas gracias. Pues sí, nosotros quisimos tener este espacio con todos ustedes porque estamos a menos de un mes que comiencen los vencimientos de la declaración de renta del año 2020 para las personas naturales. Y creímos muy importante recordar algunos aspectos claves que debemos tener en cuenta a la hora de elaboración de la elaboración de la misma. Entonces, sin más preámbulo, pues comencemos. Lo primero que quiero hablar es o recordar la evolución que han tenido los impuestos en los últimos años. Nosotros venimos con varias reformas tributarias, Ley 1607 del 2012, después el gobierno expidió o promulgó la Ley 1819 del 2016, en el 2018 expuso o promulgó una nueva reforma que fue la Ley 1943 del 2018, que posteriormente la Corte Constitucional la declaró inconstitucional y por lo tanto el gobierno le tocó expedir una nueva ley para recoger todo lo que decía la Ley 1943 del 2018 y lo hizo a través de la Ley 2010 del 2019. De tal manera que la declaración de renta del 2020 que vamos a presentar la tenemos que hacer con base en las definiciones que están incluidas en esa última ley de reforma tributaria, Ley 2010 del 2019. Siguen unos signos de interrogación en la siguiente columna que estoy mostrando porque pues sabemos que viene una nueva reforma tributaria. Al parecer, de acuerdo a lo que escuchamos ayer por parte del presidente y del ministro de Hacienda, pues no van a tocar a las personas naturales. Va a ser una reforma tributaria que le va a meter la mano al bolsillo a las personas jurídicas, sobre todo. Vamos a ver incrementos a la tarifa de renta para las personas jurídicas. Va a haber un tema de normalización de activos para aquellas personas que todavía tienen activos que no han incluido en sus declaraciones tributarias y quizás otros aspectos que van a ayudar a que el gobierno recaude aproximadamente 15 billones de pesos. Pero en principio, de acuerdo a lo que escuchamos ayer, en ese avance, para las personas naturales no va a haber ninguna modificación. Sin embargo, pues sabemos que uno es el proyecto que comienza los debates ante la Cámara y el Senado, y otro es el que sale. Entonces esperemos, no obstante, que se siga manteniendo esa dinámica de no tocar el bolsillo de las personas naturales. Recordemos cuáles son los requisitos que una persona natural debe observar para saber si está obligado a presentar declaración de renta. Básicamente, nosotros históricamente nos encargamos de revisar o de validar dos requisitos. Uno que va en función del patrimonio de una persona y dos, el que va en función de los ingresos. Estos requisitos están consagrados en el artículo 592 del Estatuto Tributario y básicamente es el relacionado con el patrimonio bruto con el que termina una persona el 31 de diciembre. Si yo tengo un patrimonio bruto a 31 de diciembre del 2020 mayor al equivalente a 4.500 VTs, que para el año 2020 esas 4.500 VTs eran 162.32, si mi patrimonio bruto excede ese valor de 162.32, estoy obligado a presentar en principio una declaración de renta. El segundo requisito es en función de los ingresos. Si los ingresos brutos que yo obtuve durante el año 2020 exceden o excedieron el equivalente a 1.400 VTs, es decir, 49.850.000 pesos, también estoy en la obligación de presentar una declaración de renta. Pero también existen otros requisitos que a veces olvidamos y que son muy importantes considerarlos, y es los que están consagrados en el artículo 594-3 del Estatuto Tributario, y es el relacionado con las utilizaciones de tarjeta de crédito. Si durante el año 2020 mis utilizaciones con tarjeta de crédito, es decir, las compras que yo hice con tarjeta de crédito, los consumos que hice con las tarjetas de crédito, los avances que hice con mi tarjeta de crédito, exceden el equivalente a 1.400 VTs, es decir, 49.850.000, también estoy en la obligación de presentar una declaración. Cuarto requisito, si mis compras en general durante el año superaron las 1.400 VTs, es decir, 49.850.000 pesos, también estoy en la obligación de presentar una declaración. Y el último requisito es el relacionado con las consignaciones bancarias que yo hice durante el año o las inversiones financieras que yo hice durante el año.
si esa sumatoria de consignaciones bancarias durante el año excedieron las 1.400 VPS, es decir, los 49.850.000 pesos, pues estoy en la obligación de presentar una declaración. Entonces, el mensaje es que no solamente revisemos los requisitos en función del patrimonio de la persona y en función de los ingresos, sino que también observemos estos requisitos, porque encontramos muchas veces que personas que no cumplen estos dos primeros requisitos, pero sí cumplen el requisito de movimientos de sus tarjetas de crédito, pues eso los hace declarantes del impuesto de renta y tendrán entonces la obligación de presentar una declaración. Cualquiera de estos requisitos, esos requisitos son excluyentes, es decir, que con cualquier requisito que se cumpla, se está en la obligación de presentar una declaración tributaria. Todavía encontramos algunas inquietudes de parte de las personas que yo llamo mitos de la declaración de renta. Y es que a muchas personas les da temor saber que tienen que presentar una declaración de renta. Eso los trastorna hasta les quita el sueño. ¿Y cuál es la razón? Porque es que normalmente una persona, cuando sabe que tiene que presentar declaración de renta, asocia a que esa obligación de presentar declaración de renta implica o le implicará el pago del impuesto, el pago de un impuesto, y no necesariamente es así. Recordemos que es distinto el concepto de contribuyente al concepto de declarante. Son conceptos totalmente diferentes y el hecho de que yo sea declarante de impuesto de renta no significa que tenga que pagar impuesto. De acuerdo con las definiciones que hoy existen, se entiende por contribuyente aquella persona que paga impuesto, que le toca meterse la mano al bolsillo y pagar el impuesto correspondiente. Declarante es solamente aquella persona que por cumplir uno de los requisitos que acabamos de mencionar está en la obligación formal de presentar una declaración. Pero no podemos confundir con que declarar es sinónimo de pagar, porque son dos cosas totalmente diferentes. En la práctica encontramos que hay personas que declaran pero no pagan impuesto, o hay personas que declaran y pagan impuesto, o incluso hay personas que pagan impuestos sin necesidad de presentar declaración de renta, y es aquellos casos en donde una persona presta un servicio, le practican una retención, pero al final no cumple con ninguno de los requisitos para presentar declaración. Entonces, fíjense que esta persona le practicaron retención, que de acuerdo con la norma, las retenciones que le practican a una persona, pues es el impuesto que le corresponde. Entonces, una persona sin necesidad de presentar declaración de renta, pues prepagó impuesto. Y el pago del impuesto, pues fue justamente esa retención que le practicaron. Pero el mensaje aquí es que cuando una persona toma la decisión de no presentar declaración de renta, o incluso presenta una declaración y no incluye los activos que realmente tiene, pues se expone a que la administración tributaria lo sancione. Lo sancione por no presentar una declaración. Hoy en día existe una sanción por no presentar una declaración, y es que esa sanción equivale al 5% del impuesto que yo hubiese tenido que pagar en esa declaración. Y ese 5% es por mes o fracción de mes. Entonces es una sanción bastante onerosa. O incluso hay personas que todavía les da miedo reportarle o decirle a la administración tributaria que tienen 2 apartamentos y solamente declaran uno, con la consecuencia de que ese apartamento que dejaron de declarar, si la administración tributaria detecta, se da cuenta que yo tenía ese apartamento y que no lo incluyó en mi declaración, me puedo ver expuesto a una sanción que es la más onerosa, que es la más lesiva que existe hoy en nuestro ordenamiento tributario, y es que la sanción por esa razón, por haber omitido ese activo, equivale al 200% del valor del impuesto que debí pagar. Entonces, ojo con eso. La invitación es que hagamos este ejercicio de saber si cumple uno de los requisitos para estar obligado a presentar declaración de renta, y presentar la declaración, pero presentar la declaración incluyendo los activos que realmente tengo, para no verme expuesto a ninguna de estas sanciones. Dentro de la declaración de renta no solamente se trata de declarar o de determinar el impuesto que yo debo pagar con base en los ingresos que obtuve durante el año, sino que también debo informarle a la administración el patrimonio que yo poseía el 31 de diciembre, al igual que mis deudas. Entonces definamos para efectos fiscales qué se entiende por patrimonio bruto. El formulario de la declaración de renta trae 2 conceptos o 2 renglones, y es 1, patrimonio bruto; 2, deudas; 3, patrimonio líquido. Todavía tenemos dudas de qué debo incorporar, qué debo incluir en cada uno de esos renglones. Patrimonio bruto, de acuerdo con la definición que existe en el artículo 261 del Estatuto Tributario,
Se entiende por patrimonio bruto todos los bienes y derechos apreciables en dinero que posee una persona al 31 de diciembre del respectivo año. Fíjense lo que dice la norma: bienes y derechos apreciables en dinero que posee una persona al 31 de diciembre. Es decir, que para determinar ese patrimonio bruto yo tengo que hacer una especie de inventario al 31 de diciembre y saber qué tengo. Y dentro de ese patrimonio bruto pues está mi casa, mi carro, mis saldos en cuentas corrientes, mis saldos en cuentas de ahorro, las posibles inversiones que yo tenga, el saldo que yo tengo de aportes voluntarios en el fondo voluntario, algunas cuentas por cobrar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que caiga dentro de la definición de bienes y derechos apreciables en dinero. Importantísimo, no interesa que sobre ese patrimonio recaiga una deuda. Me explico. Yo al 31 de diciembre del 2020 tenía un apartamento que comercialmente valía 200 millones de pesos, pero sobre ese apartamento recaía una hipoteca de 100 millones de pesos. La pregunta es, ¿cuál es el valor que debo observar como patrimonio bruto para saber si estoy o no obligado a presentar declaración? Pues el valor de los 200 millones de pesos, porque es que patrimonio bruto no interesa si la persona sobre esos activos que posee recae o no recae una deuda. También es importante el concepto de residencia. En Colombia existe, y al igual que en muchos países, una gran diferencia para efectos tributarios entre si la persona es residente en Colombia o si la persona no es residente en Colombia. Y eso marca una diferencia gigante, porque si una persona natural al 31 de diciembre del 2020 era residente en Colombia, eso significa que en su declaración de renta debe incluir el patrimonio mundial, es decir, todo lo que posee en Colombia y todo lo que posee en el exterior. Si la persona el 31 de diciembre, revisando los requisitos para saber si es o no residente, concluye que no es residente en Colombia, pues en la declaración de renta que presente solamente va a tener que incluir el patrimonio que posee en Colombia. Entonces, es muy importante hacer ese ejercicio y definir si yo era o no era residente al 31 de diciembre, porque eso marca una diferencia importante a la hora de determinar el patrimonio a incorporar en mi declaración de renta. Deudas. Deudas es los pasivos que la persona tenía el 31 de diciembre del 2020. Digamos que el comportamiento de los pasivos en personas jurídicas y personas naturales es un poco diferente, porque un pasivo para una persona jurídica es perfectamente demostrable con base en su contabilidad y con base en los soportes de la contabilidad, como son las facturas, los contratos, etc. Las personas naturales que no están obligados a llevar libros de contabilidad, pues deben demostrar esos pasivos. Entonces, un pasivo, para que sea aceptado fiscalmente, que entre otras cosas, todos los pasivos que una persona tenga son sujetos a que los lleve a su declaración de renta, se aceptan en la declaración de renta, pero con una condición, y es que estos pasivos sean demostrables. Si yo tengo un crédito hipotecario, ¿cuál será el pasivo de ese crédito hipotecario? Pues el certificado que me expide el banco. Si tengo en general una deuda con el sector financiero, pues el sector financiero me va a expedir una certificación al 31 de diciembre diciendo cuál es el pasivo que yo tengo y el concepto o el tipo de crédito que solicité ante el banco, y esa es perfectamente una prueba del pasivo que yo tengo con el sector financiero. Pero existen a veces pasivos que yo tengo y que requieren de otra demostración porque no existe un certificado como tal. Es el caso en donde, por ejemplo, yo le debo a alguien 100 pesos. Para poder incluir ese pasivo en mi declaración de renta, lo que la norma dice, el artículo 767 del Estatuto Tributario dice es que ese pasivo debe estar respaldado por un documento de fecha cierta. ¿Qué se entiende por documento de fecha cierta? Pues lo que dice ese artículo 767 es que se entiende que ese pasivo existiría desde el momento en que ha sido registrado o presentado ante un juez o ante un notario. Entonces, si yo le debo a mi vecino 100 millones de pesos al 31 de diciembre del 2020, la prueba es tener un documento autenticado en notaría donde conste que efectivamente yo tengo una deuda por 100 millones de pesos. Pero como la norma dice que ese pasivo se entiende a partir del momento en que ha sido presentado ante notario o juez, significa que para que me lo acepten en la declaración de renta del 2020, debía haberlo autenticado a más tardar el 31 de diciembre del 2020. Porque si yo autentico ese pasivo el 2 de enero del 2021,
pues ese pasivo para el 2020 no existirá, porque fue presentado solamente hasta el 2 de enero del 2020. Para el 2021 sí existirá ese pasivo en mi declaración de renta. Pero también existe otra alternativa, y es en aquellos casos en donde por un descuido, por olvido o por desconocimiento, yo no radiqué antes del 31 de diciembre esa deuda, no la autentiqué ante un notario o ante un juez. Lo que la norma me permite es la famosa prueba supletoria del pasivo que está consagrada en el artículo 771. ¿Y básicamente en qué consiste? En que si bien yo no autentiqué ese pasivo ante notario, me aceptan ese pasivo en la declaración de renta del 2020 siempre y cuando la persona a quien yo le debo lo incluya en su declaración de renta del 2020 como un activo. Entonces vamos a tener que en mi declaración de renta del 2020 existe un pasivo por 100 millones, pero esa persona a quien yo le debo lo incluyó también en su declaración de renta como un activo, es decir, como parte de su patrimonio bruto, de tal manera que allí existe coherencia entre el patrimonio bruto que está incluyendo la persona a quien yo le debo versus los 100 millones de pesos que yo estoy incluyendo en mi declaración de renta como pasivo. Definición de patrimonio líquido. Sencillo. Patrimonio líquido es lo que resulta de tomar el patrimonio bruto y restarle las deudas. Eso es lo que resulta como patrimonio líquido. Pero ojo, patrimonio bruto diferente a patrimonio líquido. Y el requisito que debo observar para saber si estoy obligado a presentar declaración de renta es el patrimonio bruto, es decir, lo que yo tengo sin restar aún las deudas sobre las cuales recaiga sobre esos activos. Recordemos que con la Ley 1819 del 2016, el tratamiento tributario de los aportes voluntarios cambió, porque nosotros teníamos en la cabecita que hasta el 31 de diciembre del 2016, que una persona podía hacer aportes voluntarios o en el fondo obligatorio o en el fondo voluntario y tributariamente era exactamente lo mismo, porque se regía por lo que definía el artículo 126-1 del Estatuto Tributario y sabíamos cuáles eran los requisitos y condiciones y limitaciones que debía observar para obtener el beneficio tributario respecto a esos aportes voluntarios. Con la Ley 1819 del 2016 eso cambió totalmente. Una cosa, para efectos tributarios, una cosa es hacer los aportes voluntarios en el fondo obligatorio y otra cosa es hacer aportes voluntarios en el fondo voluntario. Ambos generan beneficio tributario, pero sus características, limitaciones, condiciones, requisitos para obtener el beneficio son totalmente diferentes. El artículo 55 del Estatuto Tributario reglamenta el tratamiento tributario de los aportes voluntarios en el fondo obligatorio. Y hoy en día, para el año 2020, lo que la norma me decía era que yo podía hacer aportes voluntarios en el fondo obligatorio y se consideraba ese aporte como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, es decir, sobre eso no pago impuesto. Pero ese aporte está limitado hasta el 25% del total de mis ingresos y ese 25% tiene un techo máximo que son 2.500 VTs, que para el año 2020 con la VT que valía 35.607 pesos era un máximo de 89 millones de pesos. Sabíamos que ese beneficio tributario el gobierno lo concedió, el legislador lo concedió pensando en que la persona iba a mejorar su pensión, es decir, ese beneficio tributario existe siempre y cuando sea para un fin eminentemente pensional. De tal manera que vía pensión, cuando yo me pensione, vía pensión me están devolviendo un pedacito de esos aportes voluntarios como un mayor valor de esa mesada pensional. El artículo 55 contempla la posibilidad de que la persona retire esos aportes voluntarios para otro fin. Y de hecho que lo puede hacer porque al fin y al cabo tienen la vocación o la connotación de aportes voluntarios. ¿Qué significa? Que me los puedo llevar cuando quiera. Si la persona se lleva esos aportes voluntarios, los retira para un fin diferente al pensional, pues van a suceder dos cosas. Uno, y es que nosotros como administradores de esos recursos tendremos que practicar una retención del 35% sobre el capital y sobre los rendimientos. Y dos, en el año en que la persona haga el retiro de esos aportes voluntarios para un fin diferente al pensional, tendrá que incluirlo en su declaración de renta como una renta líquida gravable. ¿Qué significa eso? Que sobre ese retiro pues tendrá que pagar el impuesto que le corresponde y eso pues tiene toda una lógica, porque si a mí me permiten un beneficio y en el año en que hice el aporte no pago impuesto, pero si retiro esa plata sin cumplir el requisito previsto por el legislador, pues significa que debo devolver
tengo que devolver el beneficio. Y devolver el beneficio es que, pues, poner a tributar ese dinero que inicialmente no pagó impuesto. Importantísimo. Me practican una retención en la fuente del 35, pero eso no significa que el impuesto que tenga que pagar en mi declaración de renta sobre ese retiro sea el 35%. Son dos cosas totalmente diferentes. Es posible que ese valor que yo retire esté sujeto a un impuesto de renta a la tarifa del 19%. Lo cual significa que si a mí me practicaron retención del 35, pero el impuesto que tengo que pagar es el 19, pues muy seguramente me va a dar un saldo a favor en mi declaración de renta, el cual yo puedo solicitarle a la administración en devolución. Entonces, no nos confundamos que por el hecho de que a mí me practican una retención del 35, ese es el impuesto atribuido a ese retiro. No, son cosas totalmente diferentes hasta el punto, reitero, en que después de presentar mi declaración, me puede generar un saldo a favor porque la retención era mayor que el impuesto que tenía que pagar. Los aportes voluntarios en el fondo voluntario siguen reglados, siguen determinados por lo que dice el artículo 126-1 del Estatuto Tributario, y es que los aportes que yo haga durante el año se consideran una renta exenta. Entonces, fíjense que aquí hay una primera diferencia, porque los voluntarios en el voluntario es una renta exenta, mientras que los voluntarios en el obligatorio es un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Los aportes voluntarios en el fondo voluntario están limitados hasta el 30% del total de mis ingresos. Ese 30% tiene un techo máximo que son 3.800 VTs, que para el año pasado eran 135.300.000 pesos. Los requisitos para lograr el beneficio son diferentes al que existe en el fondo obligatorio, porque en el fondo voluntario yo tengo tres opciones para obtener el beneficio. Uno es que esos aportes cumplan una permanencia de 10 años en el fondo. Si cumplen 10 años en el fondo, yo puedo retirar y tanto el capital como todos los rendimientos asociados a ese aporte se consideran una renta exenta e incluso no tengo que incluirlos en la declaración de renta del año del retiro. Tengo una segunda posibilidad para obtener el beneficio y es que los puedo retirar antes de los 10 años siempre y cuando tengan como destino la adquisición de una vivienda nueva o usada a través de un crédito hipotecario o de un leasing habitacional o así la compre de contado. Lo importante es que tenga como destino la adquisición de vivienda. Y tercer requisito, yo puedo acceder al beneficio en la medida en que cumpla requisitos para acceder a la pensión. Es decir, que un día me acerque a Escandia y diga: Escandia, yo creo que ya cumplo requisitos para acceder a la pensión, me revisa por favor, y efectivamente revisamos y sí, cumple los requisitos para acceder a la pensión y por lo tanto se puede llevar el dinero con el beneficio tributario. Entonces fíjense que son requisitos totalmente diferentes en el fondo voluntario respecto al fondo obligatorio. Pero que al final, en la medida en que yo haga una adecuada planeación tributaria, pues porque de eso se trata, voy a lograr una gran eficiencia independientemente de que el aporte voluntario lo haga en el fondo obligatorio o lo haga en el fondo voluntario. Esto que estoy proyectando en este momento es la tabla de impuesto de renta de las personas naturales. Esta tabla se encuentra consagrada en el artículo 241 del Estatuto Tributario. Fíjense que hoy en día una persona natural, en atención al principio de progresividad que define el artículo 363 de la Constitución, existen siete tarifas de impuestos. Una persona natural puede estar sujeta a una tarifa o del 0, o del 19, 28, 33, 35, 37 o 39%. ¿Y de qué depende que yo aplique el 19 o el 28 o el 39? Pues de mis ingresos. El principio de progresividad que define ese artículo 363 de la Constitución, pues básicamente significa que a mayor es el ingreso, pues mayor es el impuesto. Y la progresividad se nota mucho más en las personas naturales que en las personas jurídicas, porque al fin y al cabo las personas jurídicas tienen una tarifa definida, así la utilidad sean 100 pesos o sean 100 millones de pesos. En las personas naturales se nota mucho más la progresividad. Entonces, en la medida en que yo tengo mayor ingreso, pues voy a estar expuesto a pagar una mayor tarifa de impuesto de renta. Entonces, dependiendo del comportamiento, de la determinación de ese concepto que se llama renta líquida gravable, que es lo que someto a impuesto, determino el impuesto aplicando una cualquiera de estas tarifas que se encuentran en esta tabla del artículo 241. Recordemos que yo pago impuestos no sobre los ingresos, sino sobre la renta líquida gravable. ¿Y qué es la renta líquida gravable? Pues lo que resulta de depurar los ingresos que obtuve. ¿Depurarlos con qué? Pues con los diferentes beneficios
con las diferentes rentas exentas, con las diferentes deducciones a las cuales yo tengo derecho. Entonces, en la práctica, podemos encontrar que una persona tuvo unos ingresos en el año de 100 millones de pesos, pero su base de impuestos fueron 60, porque después de la depuración, esa es la base para poder calcular el impuesto. Aquí traigo un ejemplo de una persona, digamos que esta persona, durante el año 2020 sus ingresos fueron 70, pero la base para determinar el impuesto es una cosa que se llama renta líquida agravable, que para el ejemplo son 46.610.000. Entonces, lo que quiero es mostrarle cómo sería el proceso de depuración para llevarlo a la tabla del artículo 241. Entonces, tengo una renta líquida agravable de 46.610.000. Lo primero que hago es convertir esto en unidades de valor tributario y para eso divido entre 35.607, que es el valor de la VT, y eso me da que mi renta líquida agravable expresada en unidades de valor tributario son 1.309,01 VTs. Estos 1.309 lo llevo a la tabla del artículo 241 y le corresponde el impuesto del 19% porque está en el intervalo de más de 1.090 VTs y menos de 1.700. Aplico la fórmula que aparece allí y me da un impuesto en VTs de 41.61, que en pesos es 1.482.000. Entonces, esta persona que se ganó 100 millones de pesos durante el año pagó un impuesto de 1.482.000, solamente que la base no fueron 100 millones de pesos, sino 46.610.000. Si uno habla de tasas efectivas de tributación, pues estamos hablando que la tasa efectiva de tributación de este personaje fue de 1.4 o 1.48%, porque si su ingreso fueron 100 millones y su impuesto es 1.482.000, pues el impuesto equivale al 1.48% del total de sus ingresos. Entonces, en el mundo tributario hablamos de tasas nominales, que en este caso fue el 19%, porque él tenía que pagar el 19% por ubicarse en ese rango, pero una tasa efectiva de tributación que se calcula en función de los ingresos, pues resultó ser 1.48%. Un segundo ejemplo, una persona se pudo haber ganado 200 millones de pesos, pero su base de impuestos fueron 146.245, que esa es la renta líquida agravable, lo que resulta después de su depuración. Lo expresamos en unidades de valor tributario y da 4.107,20. Lo llevamos a la tabla del artículo 241 y a esta persona le corresponde una tarifa del 33%, porque está en el rango de más de 4.100 y menos de 8.600 VTs. Y para esta persona que se ganó 200 millones de pesos en el año, su impuesto son 28.143.000 sobre una base de 146.245. Hoy en día, en la declaración de renta existen tres cédulas. Todos los ingresos que obtiene una persona se clasifican en tres cédulas. Una es la cédula general, 2, cédula de pensiones, 3, la cédula de dividendos y participaciones. En la cédula general, ¿qué tipo de ingresos debo incluir? Debo incluir los ingresos por rentas de trabajo, por rentas de capital y por rentas no laborales. ¿Qué debo entender por rentas de trabajo? Lo que la norma dice es que se entiende por rentas de trabajo, 1, los ingresos que una persona recibe por una vinculación laboral, por un vínculo laboral, por un contrato de trabajo, y 2, los ingresos que una persona recibe por la compensación de servicios personales, es decir, un independiente o una persona natural que adicional a sus ingresos laborales, si está vinculado laboralmente, genera ingresos por honorarios, comisiones y por servicios. Entonces, en rentas de trabajo no solamente se clasifican las personas que tenemos un vínculo laboral, sino que también se clasifican las personas independientes que prestan un servicio. El médico, el ingeniero, el contador, el abogado, el arquitecto, en general cualquier persona, el mecánico, cualquier persona que preste un servicio y que reciba una compensación por ese servicio, esos ingresos se consideran rentas de trabajo. Segundo, rentas de capital. ¿Qué son rentas de capital? Pues son los ingresos que una persona obtiene por intereses, por rendimientos financieros, por arrendamientos, por regalías y en general por la explotación de una propiedad intelectual. ¿Y qué se entiende por rentas no laborales? Pues todos aquellos ingresos que no clasifican en la cédula de rentas de trabajo y en la cédula de rentas de capital. La segunda cédula tiene que ver con la cédula de pensiones. Como su nombre lo indica, allí yo debo incluir las diferentes los ingresos que reciba por las pensiones que tenga, sea pensión nacional o sea pensión reconocida en el exterior, sea pensión de invalidez, de vejez,
de jubilación, de riesgos laborales, las indemnizaciones sustitutivas, las devoluciones de saldo, es decir, todo eso que desde el punto de vista tributario se considera una pensión, se agrupan en esta cédula de pensiones. Y la cédula de dividendos y participaciones, que son los ingresos que una persona recibe por los dividendos que obtiene por tener acciones en una sociedad nacional. Entonces, tres tipos de cédulas y en esas cédulas debo clasificar los ingresos que yo obtuve durante el respectivo año. Nosotros vamos a trabajar para simular cómo es el proceso de depuración, que es el mismo que me pide la declaración de renta. Vamos a trabajar los ingresos de la cédula general, es decir, los ingresos que obtiene una persona por rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. Entonces, lo que me dice la norma es: tome el total de los ingresos de esos tres conceptos, rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales, y comience el proceso de depuración. Y lo primero que yo resto es un concepto que se llama ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, que dentro de ese concepto está, uno, lo que a la persona le descuentan por pensión obligatoria, ese 4% que mensualmente me descuentan, eso se considera un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Si la persona se gana más de 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, le descuentan un 1% de fondo de solidaridad. Si la persona se gana más de 16 salarios mínimos legales mensuales vigentes, le descuentan un fondo de solidaridad adicional que puede incluso ser también un 1% en la medida en que su ingreso sea más de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También clasifica como ingresos no constitutivos el 4% que me descuentan del POS, del plan obligatorio en salud. Y también clasifica, esto que estamos viendo en verde, también clasifica como ingreso no constitutivo, que lo acabamos de mencionar, los aportes voluntarios que una persona haga a su fondo obligatorio. Y una vez restados estos conceptos, obtengo los ingresos netos. Y a los ingresos netos le resto las deducciones y las exenciones a las cuales tiene derecho una persona. Recordemos que las deducciones básicamente para una persona están limitadas y las vamos a ver a continuación, y las exenciones también. Pero importantísimo que esa ley 1819 del 2016, que todavía existe con la ratificación de la ley 2010 del 2019, me ha dicho: usted tiene derecho a las deducciones y a las diferentes exenciones, pero recuerde que la sumatoria de las deducciones y de las exenciones no puede exceder el 40% de esos ingresos netos, y ese 40% tiene un techo máximo que son 5.040 VTs, que para el año 2020 son 179.500.000 pesos. Entonces, un ejemplo muy fácil: si mis ingresos netos en el año 2020 fueron 500 millones de pesos, lo máximo que yo puedo restar entre deducciones y exenciones es hasta el 40%. El 40% serían 200 millones, pero tampoco podría optar por los 200 millones porque tengo un techo, porque ese 40% tiene un techo que son 5.040 VTs, es decir, que lo máximo serían 179.500.000 pesos. También es importantísimo mencionar que las personas que generan ingresos por rentas de capital y rentas no laborales, aparte de lo que acabamos de mencionar, que puede restar a su declaración de renta, también puede restar los costos y los gastos en que incurrió para generar esas rentas. Entonces, es muy importante tener ese análisis para saber qué otros costos y qué otros gastos podría descontar o podría restar para llegar a este concepto que está en rojito, que se llama renta líquida cedular, que al fin de cuentas, esa es la base sobre la cual yo tengo que pagar el impuesto. Ese es el valor que debo tomar y llevar a la tabla el artículo 241 del estatuto para saber cuál es el impuesto que me corresponde. Hablando de las deducciones a las cuales una persona tiene derecho, pensemos en una persona que tenga un vínculo laboral. Tiene derecho básicamente a 3 deducciones, bueno, a 4. Les voy a mencionar en un ratico cuál es la cuarta. Tiene derecho a la deducción de intereses de vivienda. Si está pagando, si adquirió una vivienda a través de un crédito hipotecario o a través de un leasing habitacional, la norma le permite restar como deducción hasta el equivalente a 1.200 VTs correspondiente a los intereses que pagó durante el año. Esas 1.200 VTs por concepto de intereses suman 42.728.000. Segunda deducción, tiene derecho a deducir por concepto de dependientes hasta el 10% del total de sus ingresos, pero ese 10% tiene un límite que son 32 VTs mensuales, que eso en la declaración de renta se convierte en 13.673.000. Entonces, ejemplo,
Si mis ingresos fueron 200 millones y tengo dependientes, puedo restar el 10%. El 10% son 20 millones de pesos. Como el techo son 13.673.000, solamente podré tomar 13.673.000 como deducción. Tengo también la posibilidad de deducir lo que pagué por medicina prepagada de mi núcleo familiar. ¿Qué es núcleo familiar? Pues lo que pagué por mí como trabajador, por mi esposa o esposo, por mis hijos y hasta por mis padres. Lo máximo que puedo tomar por esta deducción de medicina prepagada es el equivalente a 6.837.000. Y la cuarta deducción es el 50% de lo que yo pagué por el gravamen a los movimientos financieros, el impuesto del 4 por mil que me descontaron cuando yo hice los retiros en mis cuentas corrientes o en mis cuentas de ahorros, puedo deducir hasta el 50% de ese 4 por mil. Rentas exentas. Rentas exentas, pues básicamente son dos. Uno, los aportes voluntarios que yo hago al fondo voluntario hasta el 30% limitados a 3.800, que son 135.307.000, y la renta exenta del 25% a que tenemos derecho todas las personas que tenemos un vínculo laboral. Todas estas personas, de acuerdo con el numeral 10 del artículo 206, podemos tomar como renta exenta hasta el 25% del total de mis ingresos, y ese 25% tiene un techo máximo que son al año 102.548.000 pesos. Entonces, fíjense que tanto las deducciones como las rentas exentas, cada una individualmente considerada tiene un límite. Todas tienen un límite. Pero ojo, la sumatoria de las deducciones y de estas rentas exentas no pueden exceder el 40% de los ingresos netos, y ese 40% tiene el techo también de 5.040 VTs, que son 179 millones de pesos. Vamos a ponerle números a todo esto que acabamos de mencionar para ver cuál sería el efecto tributario de una persona. Aquí estamos recreando un escenario donde una persona se gana 240 millones de pesos, y estamos recreando cuatro situaciones. Una, ¿qué le pasa a esa persona que se ganó 240 millones de pesos durante el año 2020, pero que no hizo ninguna eficiencia tributaria? Es decir, no hizo ningún aporte voluntario, ni al fondo obligatorio ni al fondo voluntario. Un segundo escenario es, ¿qué pasa si esta persona hubiese hecho aportes voluntarios en el fondo obligatorio? Un tercer escenario es, ¿qué pasa si esta persona hubiese hecho aportes voluntarios no en el fondo obligatorio, sino en el fondo voluntario? Y el cuarto escenario, que es el que yo llamo un escenario full, es decir, aprovechando al máximo los beneficios tributarios, ¿qué pasa si la persona hizo aportes voluntarios en el fondo obligatorio y aportes voluntarios en el fondo voluntario? Entonces veamos el primer ejemplo, el primer escenario. Entonces, me gané 240 millones de pesos, resté los ingresos no constitutivos a que tenía derecho, que son aportes obligatorios, fondo de solidaridad adicional y plan obligatorio en salud. Eso suma 16.800.000 pesos. Tengo un subtotal o unos ingresos netos de 223.200. Resté, tenía dependientes, tenía personas que dependían económicamente de mí, resté 13.673.000 y tenía medicina prepagada por 6.837.000. Es decir, mis deducciones fueron 20.510.000, resté las rentas exentas del 25% a las cuales tenía derecho, y eso da 50.673.000. Eso significa que mi renta líquida agravable son 152.017.000. Es decir, mis ingresos fueron 240, pero mi base de tributación fueron 152, porque eso es lo que quedó después del proceso de depuración, y eso es lo que llevo a la tabla del artículo 241 expresado en VTs para saber cuál es el impuesto que me corresponde. Y llevándolo a la tabla, me encuentro que el impuesto asociado a esos 152 son 30.048.000 pesos. Es decir, sobre un ingreso de 240 millones de pesos que obtuve durante el año, pagué un impuesto de 30.048.000. ¿Pude haber pagado menos? Seguramente sí, porque tenía espacio para hacer eficiencia tributaria. Segundo escenario, decidí hacer aportes voluntarios en el fondo obligatorio e hice 60 millones de pesos. Fíjense que con ese aporte voluntario en obligatorio de 60 millones, mi base para impuestos ya no son 152, sino 107 millones de pesos. Y mi impuesto fueron 17.146.000. Es decir, que si yo hubiese hecho aportes voluntarios en el obligatorio,
no hubiese pagado 30, sino 12.902.000, perdón, 17.146.000, es decir, hubiese obtenido una eficiencia tributaria de casi 13 millones de pesos por esos 60 millones de pesos que hubiese hecho en el fondo obligatorio. Pero si mi intención no es hacer aportes voluntarios en el fondo obligatorio para obtener una mayor pensión, sino quiero hacerlos en el voluntario, tercer escenario, entonces en el voluntario lo máximo que podía hacer de aportes voluntarios eran 24 millones de pesos. ¿Y por qué 24? Porque al sumar las deducciones y las exenciones, para no exceder ese 40%, que es el máximo, tenía solamente espacio para hacer aportes voluntarios buscando beneficio tributario de solo 24 millones de pesos. Y eso me representaría que el impuesto que tendría que pagar eran 24.706.000, que si lo comparamos con el primer escenario donde no hice nada, pues estoy obteniendo un beneficio. Hice también un ahorro importante de 5.342.000, pero no tan importante como si hubiese hecho los aportes voluntarios en el fondo obligatorio, pero sigue siendo un beneficio también bastante interesante para el contribuyente. ¿Y qué pasa en el escenario donde él hizo aportes voluntarios en el fondo obligatorio de 60 millones y aportes voluntarios en el voluntario de 12 millones? Pues su impuesto se bajó de 30 millones en el escenario donde no hizo nada a solo 14.626.000, es decir, que se ahorró más del 50% por haber hecho esos aportes. Se ahorró 15.422.000 pesos. Por supuesto que en el papel pues suena muy bonito, pero lo importante es tener la capacidad, tener el flujo de dinero, tener la liquidez pues para haber hecho esos aportes tanto en el fondo obligatorio como en el fondo voluntario, pero también haber tenido una adecuada planeación tributaria, haber tenido una persona que me asesorara en qué era lo que yo podía hacer para poder lograr el máximo de beneficio tributario. Nosotros nos hemos dado cuenta que a medida que el gobierno promulga una ley de reforma tributaria, pues los beneficios tributarios a las personas naturales se nos han venido reduciendo, se nos han venido achicando. Y no sería, y lo ideal más bien, es que yo logre utilizar los pocos beneficios tributarios para hacer una verdadera eficiencia tributaria. Y aquí eficiencia tributaria es aprovechar esas normas tributarias que existen para pagar el mínimo de impuestos. Y lo estoy haciendo todo por encima de la mesa, estoy haciendo todo amparado en el marco tributario existente. Entonces, es muy importante revisar el espacio que tiene cada una de estas personas para saber primero si tiene esa liquidez y segundo, si desea hacer esa adecuada planeación tributaria que le permita en un corto plazo generar un ahorro importante en su tributación. Veamos este ejemplo de una persona que durante el año se ganó 120 millones de pesos. Pues ya sabemos cómo es el proceso de depuración. En el escenario 1 no hizo absolutamente ninguna eficiencia tributaria. Sobre 120 millones de pesos pagó 8.328.000. Si esta persona hubiese hecho aportes voluntarios en el obligatorio, hubiese hecho 30 millones de pesos, su impuesto hubiese sido 2.100.000.
¿Listo? Javier, yo. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, nuevamente nos conectamos. Al parecer tuvimos una falla técnica, pero bueno, aquí con la ayuda de nuestro ingeniero Steven logramos solucionarla rápidamente. Retomo el ejemplo de los 120 millones de pesos. Una persona que se ganó durante el año 120 millones de pesos. En el escenario 1, donde no hizo ninguna eficiencia tributaria, su impuesto fueron 8.328.000. ¿Qué hubiese pasado si hubiera hecho aportes voluntarios en el obligatorio? Pues si hubiese hecho aportes de 30 millones, su impuesto hubiese bajado a 2.701.000, es decir, se había ahorrado 5.627.000 pesos. Si el aporte voluntario lo hubiese hecho en el fondo voluntario, lo máximo que había podido hacer buscando beneficio tributario eran 13.300.000, porque eso es lo que se necesitaba para llegar al límite del 40%. Y en este escenario, su impuesto hubiese sido 5.535.000. Se había ahorrado igualmente 2.793.000 pesos con relación al escenario donde no hizo nada. Y en el escenario que yo llamo escenario full, donde hizo aportes voluntarios tanto al fondo obligatorio como al fondo voluntario, su impuesto bajó de manera importante a 1.703.000, es decir, se ahorró 6.625.000 pesos. Entonces, fíjense que en cualquiera de los escenarios, hágase aportes voluntarios en el obligatorio o en el voluntario, se va a obtener una eficiencia tributaria importante. Y el último ejemplo es una persona que se ganó 60 millones de pesos durante el año. Fíjense que en la medida en que el ingreso sea menor, pues digamos que la eficiencia tributaria o el ahorro tributario va a ser mucho menor. ¿En atención a qué? Pues al principio de progresividad. Una persona se ganó 60 millones de pesos durante el año, su impuesto sin hacer eficiencia tributaria fueron 406.000 pesos. Si esta persona hubiese hecho un aporte voluntario en el obligatorio de solo 5 millones de pesos en el año, se había ahorrado los 406.000 porque su impuesto había sido cero. Incluso si hubiese hecho los aportes voluntarios en el fondo voluntario de 5 millones, también su impuesto hubiese sido cero y por lo tanto, en el escenario en donde él decidió distribuir esos 5 millones haciendo aportes voluntarios en el obligatorio de 2.500.000 y en el voluntario de 2.500.000, igual su tributación fue cero, es decir, se ahorró 406.000 pesos. Bien. Hay algunos aspectos también muy importantes que quiero compartir con ustedes porque a veces se nos olvida o incluso a veces cuando tenemos que pagar impuesto creemos que ese es el único valor que tengo que pagar y resulta que cuando hago mi declaración me encuentro con sorpresas como por ejemplo que tengo que liquidar un anticipo para el año siguiente y no lo tenía contemplado. Entonces hay algunos aspectos que sí quisiera conversar con ustedes que me parece muy importante tenerlos en cuenta. Uno, es el relacionado con la fecha de presentación de la declaración de renta. El decreto 1680 del año pasado, que es el que establece las fechas de presentación de las diferentes obligaciones tributarias, modificó o cambió el orden en que las personas tenían que presentar declaración de renta. Para este año, los primeros que deben presentar declaración de renta son aquellos cuya cédula termina en 01 y 02. Y lo hago claridad porque el año pasado era al revés. El año pasado estas personas eran las últimas en presentar. Entonces, hoy en día, declaración de renta del 2020, una persona cuya cédula es, los últimos dos números de su cédula es 01 o 02, este año tienen que presentarla el 10 de agosto. Fíjense que el año pasado presentaron la declaración en octubre 21, entonces mucho ojo con eso. Una persona que en su cédula termine en 49 o 50, su fecha de presentación es septiembre 14. El año pasado era septiembre 16. Digamos que aquí no hubo mucho cambio porque al fin y al cabo son los números de cédulas que están en la mitad y esos realmente no tuvieron mucha modificación. Este año, las cédulas que terminan en 99 y 00 presentan la declaración en octubre 20. El año pasado lo debieron hacer en agosto 11. Entonces, por favor, la invitación es a que no nos confiemos que porque el año pasado mi declaración venció en octubre 20, este año va a ser exactamente lo mismo. No, ojo con eso porque las fechas cambiaron porque la DIAN modificó el orden en que se tenían que presentar o en que se tiene que presentar la declaración de renta. Nosotros aquí en Colombia, históricamente, pagamos impuesto teniendo en cuenta cuál es la base mayor entre comparar la renta líquida agravable, que es lo que acabamos de ver, el proceso de depuración que acabamos de ver, versus la renta presuntiva.
Para algunos bueno, para otros malo. La renta presuntiva se elimina a partir del próximo año. La ley 2010 del 2019 planteó un desmonte gradual de la renta presuntiva. Recordemos que para este año 2020 la renta presuntiva es el 0,5%. A partir del año de la declaración de renta del 2021, que yo presenté en el 2022, ya no va a haber renta presuntiva. Eso se eliminó. Recordemos qué es renta presuntiva. La renta presuntiva no es otra cosa que una presunción de la ley. Y una presunción de la ley, ¿por qué? Porque la ley presume que el patrimonio de una persona no puede rentar menos, hablando del año 2020, menos del 0,5%. Esa es una presunción legal, es decir, que no admite ninguna prueba en contrario. La presunción es que mi patrimonio no puede rentar menos del 0,5%. Y la base para calcular la renta presuntiva es el patrimonio líquido. ¿Cuál patrimonio líquido? El de la declaración inmediatamente anterior. Si yo estoy presentando la declaración de renta del 2020, allí debo colocar cuál es la renta presuntiva. Para determinar la renta presuntiva, debo irme a la declaración de renta del 2019, tomar el patrimonio líquido que incluí en la declaración de renta del 2019 y esa es la base para aplicar el 0,5%. Pero ese patrimonio líquido que tomo de la declaración de renta del año 2019 es susceptible de un proceso de depuración. Puedo restar algunos conceptos, como cuáles: el valor patrimonial neto de las acciones que poseía en sociedades nacionales a 31 de diciembre del 2019, el valor patrimonial neto de algunos bienes afectados por alguna situación de fuerza mayor o caso fortuito, el valor patrimonial neto de los activos que una persona tiene en periodo improductivo, las primeras 8.000 VTs de la vivienda o apartamento de habitación del contribuyente. Entonces, ¿en qué consiste o cómo determinaría yo mi renta presuntiva? Pues tomo el patrimonio líquido de la declaración del 2019, resto si hay lugar a ello, resto estos valores patrimoniales que acabo de mencionar y sobre lo que resulte aplico la renta presuntiva, que es el 0,5%, y ese valor lo comparo con la renta líquida gravable. Al final, mi base de tributación va a ser la mayor entre la renta presuntiva y esa renta líquida gravable. ¿Cómo se determina la renta presuntiva? Con un ejemplo. Pensemos una persona que en la declaración de renta del 2019 tenía un patrimonio bruto de 1.598.294.000, estaba conformado por un disponible, por una finca de recreo, unas acciones en sociedades nacionales, unos vehículos, un apartamento, unas cuentas por cobrar y otros activos. Pero en la declaración de renta también incluyó unas deudas por 276.926.000, que estaba compuesto por un crédito hipotecario, unas deudas de tarjeta de crédito, una deuda del fondo de empleados y otros pasivos. Al final tenía un patrimonio líquido de 1.321.368. En principio, la base para calcular la renta presuntiva son estos 1.321.368. 1.321.368, puedo restar dos conceptos que yo tenía en mi declaración de renta del 2019 y que me permitía la ley descontarlos, y era el valor de las acciones en sociedades nacionales, el valor patrimonial neto y las primeras 8.000 VTs de mi casa o apartamento de habitación. Entonces, tomo los 1.321.368, le resto el valor patrimonial de las acciones, que son 124.650, le resto las primeras 8.000 VTs de mi casa o apartamento de habitación, que eso suma 284.856, y llego a una base de renta presuntiva de 911.862. A estos 911 es que aplico el 0,5% y eso me da 4.559.000. Esa es la renta presuntiva que comparo con la renta líquida gravable y sobre la mayor calculo impuestos. Ojo, hay muchas personas naturales que determinan su impuesto por renta presuntiva porque tienen patrimonios gigantes que al aplicar el porcentaje da muchísimo mayor que los ingresos depurados que obtuvieron durante el año. Entonces, no es extraño que una persona natural pague impuesto de renta por el sistema de renta presuntiva, pero reitero, el último año en que vamos a tener que liquidar renta presuntiva es la declaración de renta del año 2020, porque la declaración del 2021 ya no tiene renta presuntiva. Otro tema es el relacionado con el anticipo de impuesto de renta. Las normas tributarias prevén que cuando una persona presenta declaración de renta tiene que hacer el cálculo para saber si tiene que hacer un anticipo de renta por el año gravable siguiente.
¿Cómo se determina ese anticipo de renta? Pues existen 3 porcentajes que, dependiendo de la cantidad de veces que la persona haya presentado declaración de renta, tiene que aplicar ese porcentaje. Me explico. Si yo soy declarante por primera vez, para calcular el anticipo tengo que aplicar el 25%. Si soy declarante por segunda vez, tengo que aplicar el 50%. Si soy declarante por tercera vez, tengo que aplicar el 75%. Existen 2 formas para saber si yo tengo que calcular ese anticipo, si tengo que pagar ese anticipo para el año siguiente. Es decir, yo estoy haciendo la declaración de renta del 2020 y debo saber si en esta declaración de renta del 2020 tengo que liquidar anticipo para el impuesto de renta del 2021 que del año 2020, le aplica el porcentaje que le corresponde, 25, 50 o 75%, y a ese resultado réstele las retenciones en la fuente que le practicaron durante el año. La segunda posibilidad es: establezca el promedio de impuesto neto de renta entre la declaración de renta del 2019 y la declaración de renta del 2020, es decir, sume esos 2 impuestos netos de renta, divídalos entre 2, a ese resultado aplique el porcentaje que le corresponde y a ese resultado réstele las retenciones en la fuente que le practicaron. Cualquiera de las 2 puedo escoger, ya eso es una opción que yo tengo. Para entenderlo un poquitico mejor, veamos con números. Declaración de renta. Yo soy declarante por tercera vez. Mi impuesto neto de renta del 2020, la que estoy determinando, me dio 48.230.000. El impuesto neto de renta del 2019 me había dado 29.700.000 pesos. Durante el año 2020 me practicaron retenciones por 22.400.000 pesos. Necesito saber si con esta información yo estoy obligado a hacer un anticipo de renta para el año siguiente. Tengo dos métodos. Tomo impuesto neto de renta del año 2020, 48.230.000. Le aplico el 75% porque soy declarante por tercera vez y eso me da 36.172.000. A esos 36.172.000 le resto las retenciones que me practicaron durante el año, que fueron 22.400.000. Luego el anticipo que debo hacer para el año 2021, liquidarlo, incluirlo en la declaración del 2020, es 13.772.000. Pero tengo la otra opción, y es el promedio de impuesto neto de renta del 2019 y del 2020. Sumo esos 2 impuestos netos de renta 2019 y 2020, divido entre 2 y me da 38.965.000. A eso le aplico el porcentaje por ser declarante por tercera vez del 75% y me da 29.224.000. A ese valor le resto las retenciones que me practicaron en el 2020 de 22.400.000 y me da que el anticipo son 6.824.000. Es decir, tengo el anticipo calculado por el método 1 que me da 13.772.000. Tengo el anticipo por el método 2, que es el promedio de impuesto neto de renta, que me da 6.824.000. ¿Cuál debo pagar? El que yo quiera. No es el mayor, no es el menor, es el que yo escoja. Y en la práctica, así, para que no se sorprendan, en la práctica hay personas que escogen el mayor. ¿Por qué? Pues porque obedece a una planeación tributaria que están haciendo, pero no necesariamente debe ser el mayor o el menor. Eso queda al libre albedrío del contribuyente determinar si paga como anticipo los 13.772.000 o si paga como anticipo los 6.824.000. Y un último temita para entrar a la sesión de preguntas tiene que ver con algo que es muy importante que no se nos olvide y es el famoso beneficio de auditoría. Hoy en día, en condiciones normales, de acuerdo con el artículo 714 del Estatuto Tributario, una declaración de renta queda en firme si 3 años después de haberla presentado, la Administración Tributaria no me ha requerido. En condiciones normales, la declaración de renta del 2020 que voy a presentar en el 2021, que la presento por decir algo el 10 de agosto del 2021, esa declaración de renta solamente me queda en firme el 10 de agosto del 2024, es decir, 3 años después de la presentación, lo cual significa que la Administración Tributaria tiene 3 años para fiscalizar esa declaración, para pedir cualquier información, para pedir soportes, para visitarme, para revisarla, para cuestionar los valores que yo incluyo en mi declaración. Esa es la norma general. La Ley 2010 del 2019 creó un beneficio tributario para la declaración, un beneficio de auditoría, para la declaración de renta del 2020 y del 2021. ¿En qué consiste ese beneficio de auditoría?
consiste en que si en la declaración de renta del 2020 mi impuesto neto de renta es mayor en un 30% al impuesto neto de renta que determiné en el año 2019, si es mayor en un 30%, esa declaración no queda en firme en tres años, sino solamente en 6 meses. Ahora, si mi impuesto neto de renta del 2020 con relación a la declaración, al impuesto neto de renta del 2019, lo incrementé en un 20%, esa declaración de renta no queda en firme en 3 años, sino en 12 meses. Es decir, que se acortan los tiempos para que la administración tributaria ejerza procesos de fiscalización. Alguien dirá, no, pues si yo me acojo al beneficio de auditoría, seguramente la administración tributaria me va a venir a visitar. La respuesta es no necesariamente, porque lo que la historia nos ha dicho que cuando una persona se acoge al beneficio de auditoría, es posible que esté haciendo un esfuerzo importante de incrementar su impuesto del año actual con relación al anterior en un 30%. Ese es un impuesto considerable. Y hay quienes dicen que la administración tributaria, no está escrito en ninguna parte, que la administración tributaria queda tranquila, queda contenta, queda satisfecha con que yo incremente mi impuesto con relación al año anterior en un 30 o en un 20%. Entonces, no se conocen situaciones en donde la administración tributaria haya hecho fiscalizaciones a raíz de que las personas se hayan acogido al beneficio de auditoría. Pero reitero, esto no está escrito en ninguna parte. No está escrito en ninguna parte que la administración tributaria pierda facultades o pierda el derecho a fiscalizar, porque sigue teniendo el derecho. Lo que pasa es que muy seguramente la administración tributaria se enfocará en fiscalizar a aquellas personas que han incumplido o de las cuales la administración tributaria tiene indicios que no están haciendo bien sus declaraciones tributarias, si es que las están presentando. Un ejemplo para terminar, y es, pensemos una persona que el impuesto neto de renta del 2020 fue de 48.230.000. Eso es lo que determinó en su declaración del 2020 que va a presentar en el 2020, ahorita en agosto del 2021. Pero el impuesto neto de renta del 2019 fueron 29.700. Si él quisiera acogerse al beneficio de auditoría, tendría que incrementar su impuesto neto de renta del 2019 en un 30%. Y ese incremento le daría 38.610.000, pero su impuesto neto de renta fueron 48.230.000 y eso es lo que va a incluir en su declaración. Pues en este caso podemos decir tranquilamente que la persona cumple con lo definido en el artículo 689-2, que es el que habla del beneficio de auditoría, cumple con el beneficio de auditoría para la declaración de renta del 2020 y si esta persona la presenta el 10 de agosto, 6 meses después, si no ha recibido ningún documento de parte de la administración tributaria, ningún requerimiento, esa declaración de renta solamente le queda en firme en 6 meses. ¿Qué requisitos adicionales, de acuerdo a lo que vengo conversando, debe cumplir esta persona? Queda en firme en 6 meses si la administración tributaria no le ha emitido un emplazamiento para corregir, o no le ha expedido un requerimiento especial, o no le ha expedido una liquidación provisional. Cuando se cumplen esas situaciones, esos requisitos, esas consideraciones, en 6 meses esta declaración de renta del 2020 le quedó en firme al contribuyente. De esta manera, de mi parte, Isabelita, termino mi exposición. No sé si hay alguna inquietud, alguna duda. Pues la verdad, Javier, tenemos varias inquietudes. La primera que te quiero hacer es, ¿un pensionado puede hacer aportes voluntarios al obligatorio y optimizar tributariamente? Un pensionado, pues, a ver, por regla general, las pensiones aquí en Colombia son exentas de impuesto de renta. Las pensiones son exentas hasta el equivalente a 1.000 unidades de valor tributario, es decir, una pensión hoy de 36 millones de pesos es exenta de impuesto de renta. Si el pensionado va a hacer aportes voluntarios en el obligatorio de los ingresos que recibe de esa pensión, pues no tiene la necesidad de hacerlo porque per se ya son exentos. Pero si el pensionado sigue laborando, la persona se pensionó y sigue generando ingresos por un vínculo laboral que tenga, él de esos ingresos, sí puede hacer aportes voluntarios en el fondo obligatorio y puede retirarlos después porque está mejorando su pensión, porque el beneficio es que incremente su mesada pensional. Y de acuerdo con el concepto unificado 912 de julio del año 2018, eso se puede hacer y obtendría el beneficio tributario.
Javier, si quieres, deja de compartir la presentación, que aquí me están diciendo que te quieren ver mejor. Listo, gracias. Una persona que tiene obviamente su fondo de pensión obligatoria dentro de un fondo, lo traslada a Colpensiones, pero cuando estaba en el fondo estaba haciendo aportes voluntarios dentro del obligatorio. Cuando se traslada a Colpensiones, para que esta persona pueda seguir manteniendo el beneficio tributario, ¿es mejor pasarlo a un fondo de pensión voluntario? Esa es una gran pregunta y la respuesta es no. ¿No? Si una persona está cotizando, está vinculada en un fondo obligatorio, tiene sus pensiones en el fondo obligatorio y está haciendo aportes voluntarios a ese fondo obligatorio y tomó la decisión de irse para el sector público, de irse para Colpensiones, lo que nosotros, Scandia, como administrador de esos recursos, trasladarle a Colpensiones solamente los aportes obligatorios, los aportes voluntarios no se pueden trasladar. Eso significa que la persona tendrá que acercarse a Scandia a recoger esos aportes voluntarios que tenía el obligatorio y allí, en ese momento, se configura lo que dice la 55 y es que como yo le estoy devolviendo los aportes voluntarios porque él se fue para Colpensiones, en ese año se le convierte a él en renta gravada y tiene que pagar el impuesto correspondiente, tiene que incluirlo en su declaración de renta. ¿Qué pasa si la persona dice, no, pero es que esos aportes voluntarios que yo tengo en el obligatorio me los quiero llevar al fondo voluntario para obtener beneficio tributario? La respuesta es no va a obtener beneficio tributario porque es que el artículo 55 es taxativo, es expreso. Los aportes voluntarios que la persona haga ya es únicamente para fines pensionales, para incrementar su mesada pensional. Entonces, desde el punto de vista tributario, llevarse los voluntarios que tenía en el obligatorio y que le quedaron porque él se fue para Colpensiones, llevárselo para el fondo voluntario, no está haciendo ninguna eficiencia tributaria. Muchas gracias, Javier. ¿A dónde irían en la depuración de la cédula general el componente inflacionario? Ok, el componente inflacionario, recordemos que son aquel que obtienen las personas que generan rentas de capital, algunas rentas de capital. El componente inflacionario hoy en día está considerado como un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Entonces, si una persona generó un ingreso por rendimientos de 100 millones y, ejemplo, tiene un componente inflacionario de 40 millones, pues en su declaración de renta va a tomar 100 millones como total de ingresos y en la sección que dice ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, coloca los 40 sumados a los demás ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, como la pensión obligatoria, plan obligatorio en salud, fondo de solidaridad, etcétera, etcétera, y todo eso suma como ingreso no constitutivo para llegar al concepto de ingresos netos. Javier, te voy a cambiar el tema. Hoy en día hay personas que tienen inversiones en plataformas como criptomonedas, forex y obviamente al ser plataformas que no están reguladas aquí en Colombia. ¿En la declaración de renta se deben incluir estos valores o cómo se debería manejar? Pues a ver, y me remonto nuevamente y retomo el concepto de patrimonio bruto. Independientemente, pienso yo, del tipo de inversión que tenga la persona, yo debo declarar lo que tengo. Recordemos, patrimonio bruto. ¿Qué es patrimonio bruto? Son todos los bienes y derechos apreciables en dinero que posea una persona. Entonces yo no puedo, y me preocuparía que lo hiciéramos, desaparecer esa parte del patrimonio por el hecho de que esté invertido en criptomonedas. Me parece que no estaríamos haciendo bien la tarea de declarar el patrimonio que efectivamente yo tengo. Entonces, independientemente del tipo de inversión, si esos son recursos que yo tengo en virtud del artículo 261, pues harían parte de mi patrimonio bruto y por lo tanto tendría que llevarlos a mi declaración de renta. Listo. Ahora te voy a preguntar de FIC, que aquí tengo algunas preguntas de FIC. Las valoraciones, en caso de retiro de las ganancias de los FICs, ¿ese ingreso es renta de capital asimilándolos a rendimientos financieros? Claro, es que recordemos que lo que decía hace un rato, existe una definición de qué se entiende por rentas de capital, y rentas de capital son aquellos ingresos que obtiene una persona por intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y en general la explotación de cualquier propiedad intelectual. Y la misma norma tributaria se encarga de definir qué se entiende por rendimiento financiero. Y dice que rendimiento financiero es la diferencia entre el valor que estoy recibiendo versus el valor que aporté. Entonces, claramente,
Todo lo que una persona reciba y que se considere intereses o rendimientos financieros es una renta de capital y por lo tanto tendrá que ir en la cédula general. Javier, en los FICs, los que ahora se certifican como valorización, al igual que los voluntarios, ¿tienen que ser reportados como ingresos? No. Nosotros hemos insistido y digamos que la posición histórica de Scandia ha sido que las valorizaciones no tienen efecto tributario. Es decir, esas valorizaciones que nosotros mostramos en los certificados, tanto del fondo voluntario como de los fondos de inversión colectiva, de las carteras colectivas, las valorizaciones no son fiscales. Las valorizaciones tienen efecto fiscal cuando efectivamente se realicen. Es decir, cuando yo me acerque acá y del fondo de inversión colectiva, de la cartera colectiva, retire esas valorizaciones, se convierten en un rendimiento. O cuando me acerque a Scandia y haga el retiro de los rendimientos de las valorizaciones que tengo en el multifón. En ese momento, en el momento en que hago el retiro, tiene efectos tributarios. Lo otro que nos toca revisar es si estoy retirando esas valorizaciones, ejemplo, en el multifón, cumpliendo uno de los requisitos del 126-1, porque si retiro esas valorizaciones que se me convierten en rendimientos y que tendría que llevarlas a mi declaración de renta, pero resulta que retiro o por cumplimiento de requisito de permanencia de 10 años, o porque decidí adquirir vivienda, o porque cumplo requisitos para acceder a la pensión, pues esas valorizaciones que ya se convirtieron en rendimientos porque los retiré, tampoco tendría que incluirlos porque cumplo cualquiera de los requisitos. Entonces nos toca revisar el efecto tributario al momento del retiro, pero importantísimo, las valorizaciones que aparecen en los saldos de mis productos en Scandia ni hacen parte del patrimonio ni son ingresos, solamente cuando se realicen, y cuando se realizan, cuando las retiren. Javier, las devoluciones de saldos, ¿cómo se deberían declarar? Las devoluciones de saldo, por fortuna, el numeral quinto del artículo 206 del Estatuto Tributario asimila las devoluciones de saldo como una pensión. Por lo tanto, si una persona recibe un ingreso por devoluciones de saldo, tributariamente eso es una pensión y por lo tanto debe ir en la cédula de pensiones y normalmente pues sería 100% exento por lo que hemos dicho de que el equivalente a 1.000 VTs mensuales son exentas de impuesto de renta. Al reclamar el CREA Patrimonio al final del ahorro, a los 10, 15, 11 años, ¿se considera patrimonio líquido y no será gravado al reclamar? Ojo, que es que el CREA Patrimonio siempre hace parte del patrimonio de una persona, al igual que los aportes que yo tengo en el multifón, porque es que el CREA Patrimonio y el multifón se comportan tributariamente exactamente igual. Para eso nosotros entregamos anualmente una certificación también de CREA Patrimonio para que la persona tome ese saldo restada a las valorizaciones y lo lleve a su declaración de renta. Entonces el CREA Patrimonio per se siempre ha hecho parte del patrimonio de una persona. Y eso hace parte y tendrá que incluirlo dentro del patrimonio bruto de la persona por la definición del artículo 261 del Estatuto Tributario. ¿Los intereses de cesantías cuando la persona hace el retiro van a la cédula de rentas laborales o en las de capital? Muy buena pregunta. Recordemos que la ley 1819 del año 2016 cambió la mecánica o el tratamiento tributario de las cesantías. Las cesantías que a una persona le consignaron hasta el 31 de diciembre del 2016 solamente tenía efectos tributarios cuando las retirara. Antes no. Es decir, que cuando una persona estaba haciendo su declaración de renta del 2016, las cesantías que le consignaron en el fondo de Scandia, el fondo de cesantías de Scandia, no tenía que incluirlas como ingreso en su declaración de renta porque solamente era cuando las retirara. Pero por otro lado, así las retirara dentro de 2, 3, 4, 5 años, pues eran exentas porque esa es la definición básica de las cesantías. En el numeral cuarto del artículo 206 se establece que las cesantías y los intereses de cesantías son exentos de impuesto de renta, son exentos de retención en la fuente. Con la ley 1819 del 2016, las cesantías tienen otro tratamiento tributario y es que son ingreso a partir del mismo momento en que el empleador se las consigna en el fondo de cesantías al trabajador. Entonces, las cesantías que a un trabajador le consignó su empleador el 14 de febrero del año 2020 en Scandia, esta persona cuando esté haciendo su declaración de renta
tendrá que tomar como ingresos en su declaración de renta no solamente lo que le certificó el trabajador, los ingresos por salario, sino que también tendrá que sumar las cesantías y los intereses de cesantías las cesantías que le consignaron aquí en el fondo de cesantías, porque desde ese mismo momento hacen parte del proceso de depuración de los ingresos. Javier, me encantaría seguir acá, pero se nos acabó el tiempo. A mí también me gustaría seguir. Me encantaría seguir acá porque hay varias preguntas de todos los productos realmente. Entonces, una pregunta final y es, me están preguntando si podemos compartir la presentación que tú hoy nos hiciste. Claro que sí, este material está a disposición de todos ustedes. ¿Listo? Para que por favor me la compartas. Por supuesto, yo entiendo que pues todo esto que nosotros construimos les servirá a ustedes de herramienta, de repaso, de estudio, de análisis, de revisión y claro que sí, hoy mismo, Isabelita, te hago llegar la presentación para que la repliques a todas las personas que hoy estaban aquí conectados con nosotros. Sí, también están preguntando que en dónde va a quedar esto grabado. Esto como siempre queda en Workplace. No creo que hoy, pero sí mañana, a más tardar el viernes, ya se estaría subiendo para que la puedan ver porque varios me han dicho que la quieren repetir. Las preguntas pues aquí están bastantes acerca de todo, entonces Javier, yo voy a armarte un documento para que por favor nos ayudes contestándolo y el documento también va a subirse a Workplace para que quede a disposición absolutamente de todos porque hay varias preguntas acerca de lo que están preguntando y especialmente como ya lo sabemos y fue por eso que organizamos con Javier en julio, es más que a tiempo para que podamos resolver las dudas que tengan a partir de agosto con sus clientes. Claro que sí, Isabel, y de hecho que pues en últimas lo que nosotros perseguimos o pretendemos con estos espacios es aclarar todas las dudas que tenga el auditorio, todas las personas que han participado y por tiempo pues sabemos que no podemos responderlas todas, pero con muchísimo gusto, tan pronto tenga ese documento de preguntas, pues las responderé para también hacérselas llegar porque también es un complemento para todos ustedes. Bueno, mientras cerramos acá, en este momento estoy lanzando la encuesta en donde la evaluación hoy va a ser con Cata Tobón como siempre y vamos a evaluar a Javier. Es la primera vez que te evaluamos, Javier. Sin embargo, aquí no sobra decir que como siempre, Javier, muchísimas gracias. La gente obviamente nos están diciendo que excelente presentación, excelente explicación como siempre. Lo que yo te decía al inicio, antes de ponernos aquí en contacto con todo el mundo, tú siempre convocas y aquí la gente está muy contenta claramente de escucharte. Si es necesario y vemos puntualmente la oportunidad de volver a traer a Javier, claro que lo haremos. Este siempre es un espacio abierto para él y para todos, porque es uno de los temas más importantes para toda la compañía. Y creo, Isabel, que esto último que acabas de mencionar es muy importante porque nosotros decidimos hacer esta primera entrega, esta primera charla hoy, 14 de julio, esperando quizás que las personas que consideren se tienen que hacer otra sesión, de pronto no con la presentación, sino con algunas otras preguntas puntuales, pues la podamos hacer o incluso reforzar algunos conceptos que acabamos de mencionar, lo podemos hacer. Estamos a tiempo porque las fechas de presentación de la declaración comienzan el 10 de agosto y es muy importante que todos ustedes cuenten con este material, que tengan claras todas las inquietudes, porque seguramente a cada uno de ustedes les llegará una avalancha de preguntas de cada uno de sus clientes, de sus conocidos, de sus amigos. Entonces me parece muy importante generar estos espacios y de mi parte, Isabel, pues quedo muy atento a cualquier otra convocatoria y pues me despido. Muchísimas gracias por esta oportunidad, Isabel. Yo disfruto mucho, la verdad, estos espacios. Extrañaba mucho estar aquí en la compañía después de tanto tiempo. Creo que me hacía muchísima falta. Y bueno, muchísimas gracias y a todos que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a todas las personas que ya nos están contestando juiciosos también la encuesta. Ahí sí, como nuevamente lo repito, estamos aquí hoy en la avenida 19, volviendo a la oficina. No puedo quitarle el crédito a Javier, que desde mayo que cuadramos este espacio, de una me dijo, quiero hacerlo en la 19. Y aquí, como siempre, madrugamos con Steven a lograr hacer todo esto posible y también quiero darle las gracias al equipo de seguridad y de bienestar que nos ayudaron con todo el montaje desde ayer, cumpliendo obviamente los protocolos de bioseguridad. A Camilo, claro que de verdad nos ayudó muchísimo.
no me queda más sino desearles una feliz semana. Nos vemos este viernes en el World Business Series Live. Para los que aún quieren inscribirse en AMB, hay cupos para septiembre, octubre y noviembre. Septiembre y octubre ya tienen pocas fechas, noviembre todavía tiene, pocos cupos, noviembre todavía tiene más cupos. Les deseo una feliz semana, un beso, un abrazo, nos estamos viendo. Chao.